Por la tarde de regreso al Palacio Granate, a pesar de los buenos deseos del príncipe Carlos, las cosas con Olivia no iban muy bien, porque nuevamente Ludwig era reprendido por ella porque en repetidas ocasiones se había equivocado al utilizar los artículos en la escritura de la lengua antigua, y por ese error Olivia consideraba que debía tomar clases extras. Por otra parte, las niñas observaban las clases y veían que Ludwig se veía mal, porque veían lo agotado que se encontraba, estaban preocupadas por él porque cada vez estaba más débil, y creían que si seguía debilitándose ya no tendría alguna esperanza. Las niñas también consideraban que si se debilitaba un poco más sería un desastre, y en esas condiciones no debería de estar con Olivia. Entonces le pidieron a Musset que hiciera algo, pero él les respondió que subestimaban al tercer príncipe, e incluso él también lo subestimaba, porque para ser un simple humano era bastante resistente. Una de las niñas le respondió que era mentira, porque siempre se encontraba enfermo, en cama, y débil. Las niñas preocupadas por Ludwig pensaban que cada vez que Olivia le daba clases se enojaba con él, y le preguntaron a Musset si tal vez Ludwig no era del agrado de ella. Musset no estaba seguro si eso fuera verdad o no, porque las posibilidades de que pasara eso le parecían poco probables, porque veía la forma en cómo Olivia no solo instruía al príncipe, sino que además observaba la forma en cómo se dirigía a él. Musset creía firmemente que si tan solo hubiera algún desencadenante entre ellos todo sucedería más rápido. Consecuentemente a su comentario una de las niñas le preguntó por qué siempre actuaba como si supiera del tema, puesto que él nunca ha tenido una relación romántica. Musset le respondió que en el pasado tuvo muchas, las suficientes lecciones para dejar una buena impresión, y como Musset se dio cuenta que las clases del príncipe Ludwig tomarían más tiempo de lo habitual, pensó en algo que pudiera ayudarlo, por lo que le pidió ayuda a Betty y a Sally. Finalmente Olivia se encontraba satisfecha con sus logros, porque después de 7 lecciones y 5 clases extras Ludwig logró escribir un ensayo sin un solo error. Sin embargo, el tercer príncipe lo único en que pensaba era en que habían transcurrido 2 meses, y ni siquiera había podido ver los libros de medicina, y se preguntó que tal vez se debía a que unos meses de clases no eran suficientes. Olivia estaba muy emocionada y mientras le mostraba al príncipe su esfuerzo le comentaba que había tenido una puntuación perfecta sin ningún error, por lo tanto debía estar orgulloso de su logro, porque había logrado escribir todo eso después de solo 2 meses de clases, y eso a ella le parecía realmente impresionante, tanto que podía decir que era algo excelente. Cuando Ludwig escuchó esos elogios le dijo que volviera a repetir lo mismo, pero omitiendo la cortesía y la adulación. Entonces Olivia con una expresión de sinceridad repitió lo dicho, que no esperaba que a él le tomara 2 meses hacer lo que ella hizo en 2 días. A la sinceridad de Olivia él le respondió que esa respuesta era mucho mejor porque todavía estaba aprendiendo. Entonces Isabel mencionó que a su parecer Ludwig se estaba acostumbrando bastante a la señorita Olivia. Con todo lo mencionado a Olivia le parecía algo bueno que por lo menos al príncipe no le hubiera tomado 3 meses, y cambiando de tema comentó que el baile de primavera se llevaría dentro de 1 mes, y le preguntó a Ludwig si ya había encontrado pareja, porque sabía lo ocupado que estaba con sus tareas. Él sarcásticamente le respondió que no, y que gracias al total rechazo de la joven delante suyo tendría que ir solo al gran baile, y cuando mencionó que no podía evitar que ella asistiera con su hermano, Olivia le respondió con voz muy baja que ya no asistiría con planos, y cuando le explicó que le había prometido a Milian que asistiría con él, quien era su amigo desde la infancia, Ludwig estaba completamente sorprendido. Olivia estaba avergonzada porque no sabía cómo explicarle por qué había cambiado de decisión, y pensó que lo mejor sería decirle que si él se lo pedía nuevamente podría asistir con él, pero como nunca le volvió a decir nada se imaginó que había encontrado pareja por su cuenta, pero que no se preocupara más porque ella estaba dispuesta a presentarle a algunas de sus amigas. Cuando Olivia le mencionó que era muy guapo, y que estaba segura de que todavía podía encontrar una compañera, inesperadamente llegaron las niñas. Mientras Sally se subía a su espalda, Betty la abrazaba y le preguntó que si ya había terminado jugará con ellas. Olivia no entendía el comportamiento repentino de las niñas, y les dijo que no les daría más bocadillos. Sally le preguntó si acaso no le gustaba el pastel, porque el día anterior Musset les compró algunos pasteles para su merienda, y querían compartirlos con ella. Betty le mencionó a Olivia lo que Musset les ha dicho, si recibes algo debes devolver algo a cambio. Por esa razón ellas querían compartir el pastel con ella, y con una expresión alegre y brillante le preguntaron si se quedaría a comer. En ese momento llegó Musset y le pidió disculpas a Olivia de que fuera forzada por las niñas a comer pastel, pero si tenía algo de tiempo le gustaría que tomara un poco de té antes de retirarse.
aprovechando que había puesto una mesa de té sencilla en el jardín para que pudiera conversar un momento, pero si se encontraba ocupada podía sentirse con la libertad de rechazarlo. Pero Olivia no tenía intención de rechazar su invitación porque consideraba que las niñas eran adorables. A Musette le parecía maravilloso escuchar eso. Entonces se dirigió a Ludwig y le dijo que se diera prisa y se preparara para ir al jardín, pero al ver que estaba inmóvil le preguntó si algo malo le sucedía. Pero Ludwig reaccionó muy sorprendido, porque apenas estaba asimilando que el compañero de Olivia para el baile sería alguien al azar y se lo mencionó a su mayordomo, pero Musette consideraba que él también era un tipo al azar y se lo dijo, porque era obvio que aparecerían más competidores, porque las personas alrededor de Olivia no dejarían asistir sola a una chica inteligente y amable. En ese momento el tercer príncipe se dio cuenta que nunca pensó en la posibilidad de que otros chicos se acercarían a Olivia, porque estaba tan concentrado en intentar que ella lo aceptara, y por esa deducción Musette creía que el término tonto inteligente le quedaba muy bien. Ludwig sabía que su objetivo final estaba en riesgo y por esa razón no podía estar tranquilo, pero Musette consideraba que no había necesidad de que el joven príncipe se obsesionara por seguir ese método de acercamiento, porque podía elegir otro, y le recordó que ella asistiría al baile con Milian como su amiga, por lo tanto no había necesidad de preocuparse, porque lo realmente importante en ese momento era la hora del té. Musette le dijo que escuchara cuidadosamente lo que iba a decirle, porque después de 2 meses de esfuerzos Olivia probablemente ya tuviera cierto afecto hacia él, y le aclaró que solo era un cariño personal, no un interés romántico, pero Ludwig no entendía cómo logró que Olivia tuviera algo de afecto por él, porque solo se habían limitado a estudiar. Entonces Musette le dijo que debió ser gracias al esfuerzo que el príncipe hizo, que Olivia desarrolló un poco de afecto. Musette, basándose en sus suposiciones, le dijo a Ludwig que si Olivia tenía un pequeño afecto hacia él, definitivamente le haría una pregunta personal durante la hora del té, entonces ese sería su momento de brillar, y le aconsejó que respondiera adecuadamente. El mayordomo seriamente le remarcó que se olvidara de todo lo demás y recordara solo una cosa, que no debía excederse a la hora de responder, solo debía ser sincero con ella, porque si lo hacía bien obtendría un perfecto 100. Mientras disfrutaba la hora del té, Ludwig recordaba los consejos de su mayordomo, sin embargo consideraba que siempre ha hecho lo mejor que ha podido al responder las preguntas de Olivia, y se preguntaba qué más podía hacer para llegar al 100 desde donde estaba. El príncipe tomó el té, pero inesperadamente lo escupió, y Olivia le preguntó qué le ocurría. Él le respondió que estaba bien y preguntó quién había preparado el té, porque al ser hojas bastante caras su sabor era bastante desagradable. El té había sido preparado por las niñas, y mencionaron que Ludwig era un adulto desagradable al escupir el té que ellas habían preparado. Él respondió si podían seguir diciendo lo mismo después de probar algo que parecía veneno. Olivia comenzó a reírse porque le parecía una situación muy graciosa, y comentó que suele pasar que al no prepararse bien el té tenga un mal sabor, a lo que Ludwig contestó: está tan mal preparado que incluso la medicina sabe mucho mejor. El tercer príncipe, por el sabor del té, sabía que accidentalmente las niñas lo prepararon con otro tipo de hierbas. Inesperadamente para Ludwig, Olivia le preguntó si le gustaban los niños, y cuando él le respondió por qué le preguntaba eso tan repentinamente, se acordó de las palabras de Musette, que esa debía ser la pregunta que le había mencionado, la cual debía responder con sinceridad. Como Ludwig nunca había pensado en algo como eso, no estaba seguro qué decir, y respondió: considerando el futuro desarrollo de la sociedad que está directamente relacionado con el interés nacional, se logrará con los niños, los cuales son un recurso humano muy importante. Olivia se extrañó por su respuesta porque no se estaba refiriendo a eso, porque su curiosidad provenía de que a pesar de su estatus como príncipe le parecía que se llevaba muy bien con Betty y Sally porque se dirigían a él sin honoríficos, pero Ludwig le dijo que era un malentendido, y le explicó que nunca les permitió a las niñas que se dirigieran a él tan informalmente, y a pesar de que se los ha dicho, las niñas siempre lo ignoran. Olivia no creía en las palabras de Ludwig porque nunca las corregía al hablar, pero él consideraba que no había razón para hacerlo, porque sabía que eran bromas, además eran unas niñas, y en ese momento Olivia le dijo que con respecto de ayudar a su hermano con su trabajo a cambio de que ella fuera a darle clases, creía firmemente que lo hacía por ayudar a los niños bestias. Mientras Olivia sonreía, Ludwig le explicaba que ella no era ningún extra, y no entendía de lo que estaba hablando porque claramente no había ignorado por completo el asunto de los hombres bestias, y le juraba que había ayudado porque quería tomar sus clases, pero Olivia pensaba que en ningún momento había malentendido nada, simplemente el príncipe no lo quería admitir. El príncipe le aclaró que de todos modos realmente sí necesitaba sus lecciones,
Entonces Olivia permaneció en silencio por un momento, y le dijo que quería saber algo con respecto de lo que estaban hablando, y le preguntó por qué estaba determinado en aprender la lengua antigua. Porque ella se hacía una idea de sus motivos, los cuales consistían en querer leer textos antiguos para investigar más sobre enfermedades raras. Sin embargo, tomando en cuenta eso, no podía evitar sentirse preocupada por él. Olivia le explicó que al principio pensó que lo hacía por su negocio de farmacéutica, pero mientras más lo pensaba creía que sería mucho más fácil si él delegara ese trabajo a otras personas. Entonces se preguntó si él tenía alguna otra razón. Olivia estaba nerviosa porque pensó que había preguntado algo muy personal y le dijo a Ludwig que no tenía que decirle si no quería, porque solo le preguntaba por si habría alguna manera en la que ella pudiera ayudarlo. Él respondió que no había necesidad de que fuera tan precavida porque si tenía curiosidad podía contarle cualquier cosa. Antes de que el príncipe le contara su situación, le mencionó que tratara de no comentarlo con otras personas, especialmente dentro del Palacio Granate, y comenzó por explicar las diferencias que existen entre las discapacidades y enfermedades, las cuales hacen a quienes la padecen un blanco fácil para su explotación. Como Olivia lo supuso en su momento, el paciente por el que el príncipe estaba investigando una enfermedad era por él mismo, y le dijo que es una enfermedad que no tiene nombre, por lo que es difícil de explicar, pero en resumen es una enfermedad causada por una acumulación excesiva de magia en el cuerpo. En ese punto Olivia se dio cuenta que la enfermedad de Ludwig era causada por tener demasiado poder mágico, y aunque le era difícil de imaginar porque ella tenía poca magia, le causaba asombro saber que tener demasiada magia era un problema. Cuando Ludwig le mencionó a Olivia que el Palacio Granate se encontraba fuera de la barrera de la capital, ella le preguntó por qué mencionaba la barrera y si pensaba utilizar magia. Ludwig le preguntó si sabía cuánta magia se necesitaba para iniciar un incendio. Ella le respondió que muy poca, porque solo era una reacción de combustión donde la fuente de calor es la magia. El príncipe le respondió que efectivamente, cuando la magia se acumula genera calor, y el fuego generado por el calor de la magia es de color azul. Entonces cuando la magia se acumula en materiales inflamables la temperatura aumenta, y eventualmente se incendia de esa forma. En otras palabras, le dice que su enfermedad implica que la magia que se acumula dentro de su cuerpo causa una reacción similar a la que le mostró, y cuando Ludwig le comentó que si reemplazara ese terrón de azúcar con el cuerpo de una persona, Olivia se asustó al imaginarse al príncipe en llamas. Entonces él inmediatamente le dijo que hizo una comparación errónea, porque solo es un poco de calor que se acumula en su cuerpo, así que debía mantener la calma. En base a la explicación dada por el príncipe, Olivia entendió que Ludwig debía utilizar su magia para liberar el exceso de su poder antes de que se encienda en su cuerpo, a lo que contestó el príncipe exactamente. En ese punto Olivia pensó que realmente Ludwig no padecía ninguna enfermedad, porque si usaba el poder mágico acumulado antes de que se genere calor estaría bien. El príncipe le mencionó que su deducción era correcta, porque normalmente el exceso de magia no era un problema, porque como lo había mencionado simplemente debía usarlo antes de que sea crítico. Sin embargo, el problema era que su magia era especial. El príncipe no solo le explicó, sino que también le mostró que aunque un poco de su magia pudiera usarla sin ningún problema, solo podía controlar libremente una pequeña parte y no podía usar a su voluntad el resto de ella. El poder mágico de Ludwig sin utilizar se acumula gradualmente, entonces cuando su cuerpo ya no soporta las altas temperaturas pierde el conocimiento, es como una explosión interna y la magia es esparcida de forma incontrolable por todo su cuerpo. Olivia le preguntó si eso le ocurría constantemente. Ludwig le respondió que conforme crece los intervalos se hacen más cortos, por lo que ahora le sucede 1 o 2 veces al mes. También le preguntó si cada mes que tenía fiebre alta perdía el conocimiento. Él le respondió que la fiebre alta y la pérdida del conocimiento no eran el problema principalmente. Pero Olivia no entendía a lo que se estaba refiriendo y le preguntó si había pedido ayuda de alguna institución especializada. Él respondió que estaba consciente que la solución no era los medicamentos, y sabiendo eso consultó en secreto con un conocido de la Torre Mágica. Pero la información que obtuvo fue que la magia solo puede usarse bajo ciertas condiciones, y la magia dentro de su cuerpo no se puede controlar porque no existen precedentes hasta donde ellos conocen. Sin embargo, existía la posibilidad de que si buscaban en los registros del antiguo imperio donde floreció la magia podría encontrar algo, y que ese conocido fue quien le dio los consejos y le prestó los materiales. El tercer príncipe, al haber investigado bastante, consideraba que lo único que podía hacer era continuar con su investigación. Sin embargo, Olivia no estaba dispuesta a que Ludwig se rindiera, y le preguntó en dónde estaban esos documentos. Él respondió que se encontraban en su estudio, y le mencionó que eran bastante raros,
Olivia decididamente le dijo que lo ayudaría con la investigación, y que estaba consciente de que él no había pedido ayuda porque quería evitar que se difundieran rumores. El príncipe estaba sorprendido porque nunca pensó que ella lo ayudaría y le dijo que si quería ver los documentos se los mostraría, pero que no era necesario que se tomara tantas molestias. Olivia le dijo que no lo hacía por querer ver esos materiales raros, sino porque en su infancia fue muy débil, así que lo entendía porque sabía lo que era vivir con una enfermedad. Ella recordó su infancia y sabía a la perfección que sin importar lo que se haga, es difícil vivir con una enfermedad y entender que es inevitable, porque es peor que sentir el dolor físico, especialmente en los días malos, y no importaba cuánto suplicara si tenía que seguir enferma preferiría no despertar. Ludwig se sorprendió porque nunca se imaginó que su amada Olivia hubiera pasado algo como eso, y antes de que saliera de su asombro ella le mencionó que al cumplir los 5 años mejoró completamente y que ahora estaba sana. En base a su sufrimiento ella podía entender lo importante que es tener a alguien en esos momentos, y creía que nunca habría mejorado sin los esfuerzos de su familia, aunque ella tenía claro que el príncipe tenía a Musette y a las niñas para ayudarlo. En términos de investigación ella podía ayudarlo más. Ludwig le aclaró que tanto Musette como las niñas no fueron contratadas por el palacio y por ese motivo lo ayudaban, sin embargo consideraba que no tenía que forzarse para ayudarlo y se lo mencionó. Pero Olivia le dijo que técnicamente era su alumno así que no era completamente ajena al problema. También le dijo que no necesitaba una razón para ayudar a alguien enfermo, y que deseaba que se recuperara rápidamente con su ayuda. Entonces él recordó que en el pasado le dijo exactamente lo mismo, y sin pensarlo exclamó que seguía siendo la misma de siempre, pero ella le preguntó de qué hablaba, porque solo tenían 2 meses de haberse conocido. Mientras Olivia planeaba cómo llevaría a cabo su investigación, el tercer príncipe con tristeza pensaba que la cálida bondad que le estaba ofreciendo, en un futuro se podría convertir en odio al conocer su lado asesino, porque incluso en el pasado tanto ella como todos a su alrededor no podrían evitar despreciarlo si lo vieran, y se preguntaba si su esencia de ahora era realmente diferente de su yo del pasado. Antes del regreso de Ludwig Magenta, en un día en el Palacio Berserio en el área de lavado, se encontraba Amanda, una de las criadas del palacio a quien le contaban sobre otra historia de fantasmas que su compañera escuchó en alguna parte, pero Tessa, otra sirvienta del palacio, le aclaró que no se trataba de una historia de fantasmas, sino de un incidente real con una víctima. Tessa le comentaba que Amy, la criada del palacio oeste de cabello negro, por quien estaba preocupada porque hacía tiempo que no la había visto, hace aproximadamente una semana, fue capturada por el monstruo que vive en el palacio y tuvo un final horrible. Pero Amanda no creía en su relato porque si hubiera sido verdad, Tessa hubiera estado pálida del miedo, con lo asustadiza que es. Entonces le preguntó cuál era la verdadera historia detrás del incidente. Tessa le explicó que se enteró que por alguna razón Amy regresó a su casa con su familia, pero también estaba segura que la historia del fantasma no era completamente infundada y se lo dijo a Amanda. Entonces ella le preguntó qué más había sucedido. Ella le explicó que al estar preocupada por Amy fue a preguntarle al mayordomo principal por ella. Mientras le explicaba repentinamente suspiró profundo, y le dijo que últimamente ha habido un aumento repentino de personas que han renunciado al igual que Amy, y simplemente envían una carta de renuncia sin despedirse, dejando a un lado la cuestión de modales, y que el verdadero problema es que no hay tiempo para contratar sustitutos, y mucho menos capacitarlas. Entonces Tessa le mencionó que Amy no haría eso. El mayordomo opinó lo mismo que Tessa porque sabía que Amy era muy trabajadora, y añadió que los demás que renunciaron tampoco eran de los que harían algo irresponsable, llegándose a preguntar si alguien estaba realmente llevándose a las personas. Por último, el mayordomo le dijo que si en el futuro decide renunciar se lo hiciera saber antes de irse. Entonces Amanda le preguntó a su compañera que si estaba diciendo que la razón por la cual las personas están renunciando es por el monstruo que mencionó. Tessa le respondió que solo estaba suponiendo, pero tal vez así es como comenzó la historia. Tessa creía que en realidad había un rumor más aterrador que el rumor del monstruo circulando por todo el palacio, pero Amanda no creía que existiera algo más aterrador que el propio monstruo. Entonces Tessa volteó a los lados para cerciorarse que no hubiera nadie, y mientras movía su mano le dijo a su compañera que se acercara. Entonces le susurró al oído que escuchó de alguien, que lo escuchó de otra persona, que la identidad del monstruo que ha estado eliminando a los demás sirvientes es el recién coronado emperador Ludwig Magenta en persona. Tessa le aclaró que si se lo contó es porque ambas trabajan en el palacio principal, y podrían estar en peligro,
sin embargo no podía decirle a nadie lo que le ha contado porque podrían meterla a prisión por traición. Amanda comenzó a reírse porque pensaba que su compañera fantaseaba. Tessa estaba molesta porque Amanda se reía de ella por los consejos que le daba arriesgando su vida al decirle, pero Amanda consideraba que solo estaba diciendo cosas ridículas. Entonces Tessa le preguntó cómo estaba segura de que era ridículo porque podría ser verdad. Entonces Amanda le preguntó si ella en persona ha conocido al emperador. Su compañera le respondió que no, pero que ella tampoco lo conocía. Amanda le respondió que sí lo conocía. En ese mismo pasillo y por esa misma razón se le hacía ridículo sus comentarios. Tessa se sorprendió mucho y le preguntó cuándo lo conoció. Ella le preguntó si recordaba la vez que se enfermó y ella tuvo que encargarse sola de todo. En esa ocasión ella estaba caminando por ese mismo pasillo cerca de la ventana, intentaba llevar demasiado en un solo viaje, pero resultó que era demasiado pesado y pensó que debió haber hecho 2 viajes aunque fuera una molestia para ella, e incluso si no tenía tiempo para ir despacio. Repentinamente una de las servilletas inesperadamente voló con el aire, e intentó alcanzarla porque no quería ir a buscarla puesto que ya no tenía tiempo, y cuando pensó que ya la tenía, se percató que estaba perdiendo el equilibrio, y antes de que cayera por la ventana sintió que alguien la detuvo, y la lanzó hacia el suelo. Una vez que vio a su salvador sosteniendo la servilleta, se dio cuenta que era el emperador Ludwig. Entonces ella se disculpó por ser negligente con su trabajo, pero el joven emperador le preguntó en qué estaba pensando, y por qué se inclinó demasiado por la ventana, porque si él no hubiera pasado se habría caído. Amanda se disculpó y le dijo que estaba concentrada en su trabajo, que no dimensionó las consecuencias, y que además en ese momento el emperador le dijo que informaría de lo sucedido al Departamento de Recursos Humanos, y que si su carga de trabajo era excesiva era mejor que hablara directamente con el mayordomo principal, porque si algo se cae se puede levantar, pero una persona una vez muerta, no se puede traer a la vida. El emperador finalizó diciendo que en el futuro sea más cuidadosa, y con eso Amanda terminó de explicarle su encuentro con Ludwig. Tessa estaba muy emocionada porque el emperador le salvó la vida a su compañera, y le parecía que su historia había sido sacada de un cuento de hadas. Amanda le dijo que no debería decir ese tipo de cosas cuando el emperador esté cerca, pero sobre todo debía saber que alguien que se apresura a salvar a alguien como ella, no lastimaría a nadie. Escuchando la historia de su compañera, a Tessa le parecía ridículo lo que había escuchado, y cuando Tessa le dijo que a ella también le encantaría conocer al nuevo emperador, notó en ella un comportamiento raro y le preguntó si le pasaba algo. Inesperadamente Amanda soltó el canasto y cayó de rodillas. Ella había sido eliminada por el nuevo emperador. Tessa inmóvil solo veía la horrorosa escena, y cuando reaccionó a la situación gritó del horror que estaba presenciando. Tessa no podía creer que Amanda, su compañera, estuviera sin vida. Mientras tanto el joven emperador veía sus manos cubiertas de líquido rojo. Al parecer estaba en un trance de frenesí y se repetía a sí mismo que necesitaba un doctor. Cuando recobró la conciencia se dio cuenta de lo que había hecho, y preso del terror gritó muy fuerte. Estaba completamente aterrado por lo que nuevamente acababa de hacer. Tessa, completamente aterrada y en silencio, permanecía inmóvil solo observando el comportamiento del nuevo emperador. A causa de los gritos de Ludwig, personas del palacio llegaron a su encuentro con el marqués Windsor. Entre los presentes se encontraba el mayordomo principal, el marqués y su asistente personal, quienes veían sorprendidos la sangrienta escena. Cuando el mayordomo preguntó qué era lo que estaba sucediendo, y al percatarse que el joven emperador tenía sus manos cubiertas de un líquido rojo, le preguntó qué le pasaba porque había líquido rojo por todos lados, y si se encontraba herido. Al ver la condición mental del emperador, el mayordomo se dirigió a Tessa y le pidió que le explicara la situación. Ella, completamente aterrada, le dijo que escapara inmediatamente porque Amanda había sido eliminada por el emperador, y antes de que pudiera explicar más el marqués Windsor se acercó a ella y le dijo: «Así que ya lo sabes, eso significa que eres un testigo». Sin esperar más, el marqués le ordenó al líder de los perros negros que eliminara a todos los testigos, y siguiendo sus órdenes inmediatamente cortó el cuello de Tessa. El mayordomo solo observó sin poder hacer nada como Tessa perecía, e inmediatamente cuestionó la manera de proceder del marqués Windsor, argumentando que no importaba cuál fuera su estatus no podía tratarlos de esa forma. El marqués, sin responderle ni una sola palabra, simplemente se limitó a ordenarle nuevamente a la líder de los perros negros que terminara de eliminar a los testigos. Cuando el mayordomo siguió argumentando que los sirvientes no habían cometido ningún delito porque solo eran personas comunes, la líder se encontraba detrás de él,
y cuando el mayordomo terminó de decirle al marqués que eliminar a alguien de forma injusta es un delito grave sin importar el estatus que tenga, la líder cortó su cuello sin que él se diera cuenta. El joven emperador presenció aterrado todas las injusticias que se cometieron en ese momento. Del miedo que sentía gritó desesperado. Al marqués le parecía completamente ruidosa toda esa situación por los innumerables gritos de las personas eliminadas, y del emperador. Ludwig estaba fuera de su realidad, y le preguntaba a Olivia qué debería hacer. Su mente fragmentada y perdida hacía que pensara en Olivia, y que ella era la única que lo podría ayudar. Lily, la líder de los perros negros y amiga de Olivia, veía con tristeza la condición mental del joven emperador. Entonces el marqués exclamó molesto que la mitad de la semana Ludwig estaba en cama con fiebre, y la otra mitad buscaba desesperadamente a la emperatriz, y que su intención era colocar una marioneta en el trono, pero en su lugar colocó a una bestia. La líder por primera vez expresó su opinión y le preguntó al marqués por qué necesitaba eliminar a todos, porque el mayordomo era una de las personas en las que el emperador más confiaba. Era su hombre leal, incluso si se hubiera enterado de la condición de él habría permanecido a su lado. El marqués nunca se imaginó que algún día vería a la líder de los perros negros expresar sus pensamientos, y le reiteró que la autoridad de comandar a los perros negros se le fue otorgada por el nuevo emperador, y sus órdenes son las mismas que la voluntad de Ludwig, por lo tanto si llegaba a cuestionar sus órdenes significaría que estaba cuestionando la voluntad y las órdenes del emperador. Cuando la líder se disculpó con el marqués por excederse con sus palabras, él le respondió que si ya lo había entendido se apresurara a limpiar todo correctamente, y a juzgar por el estado del emperador probablemente eliminó a 4 o a 5 personas antes de su llegada, por lo tanto debía apresurarse a limpiar eso también. El marqués estaba molesto porque había colocado a Ludwig en el trono para que cuidara de él, sin embargo era todo lo contrario, porque él tenía que limpiar el desastre que siempre ocasionaba Ludwig. Su ayudante le comentó que él también estaba de acuerdo con la opinión de la líder de los perros negros porque había un límite de cosas que podían ocultar, porque no importaba que también limpiara todo. Si alguien está eliminando personas inevitablemente las sospechas crecerán. También su ayudante le dijo que últimamente los rumores se han estado difundiendo silenciosamente por todo el palacio. El marqués estaba consciente de todo eso, sin embargo no tenía la intención de mantener al nuevo emperador para siempre, y se lo dijo a su ayudante, porque no había ninguna regla que dijera que todo debe hacerse tal como es, porque a veces surgen circunstancias inevitables, como por ejemplo ser eliminado por alguien. Su ayudante estaba sorprendido por la manera de pensar del marqués porque eso significaba que en poco tiempo eliminaría a Ludwig, y le preguntó si lo eliminaría personalmente. El marqués le respondió que no había necesidad de ensuciarse las manos, porque hay miles de personas que perdieron a sus seres queridos el día en que ese loco ascendió al trono, y todo lo que necesitaba hacer era elegir a la persona que tenga el odio más profundo por él, y colocarle una espada en sus manos. Momento después de la regresión de Ludwig, él se encontraba durmiendo plácidamente mientras tanto las niñas trataban de despertarlo, pero estaba dormido tan profundamente que no despertaba, y se preguntaban qué debían hacer porque no podían irse ya que él les había pedido que lo despertaran pasara lo que pasara. A las niñas se les ocurrió una idea, utilizarían su último recurso. Su plan consistía en que una de las niñas saltaría encima del príncipe. Sally sostuvo a Betty para que saltara mientras ella contaba, y saltó sobre el príncipe que él inevitablemente se despertó dando un enorme grito de dolor. Comenzó a toser en repetidas ocasiones a causa del golpe. Ludwig furioso le dijo a Betty que definitivamente les dijo que lo despertaran sin que Musette lo supiera, pero que no recordaba haberles dicho que podían deshacerse de él. La niña le respondió que ese era el precio que debía pagar por dormir hasta tarde, y también le preguntó por qué les pidió que lo despertaran tan temprano, porque hubiera sido mejor que Musette lo despertara como siempre, porque para ellas fue difícil levantarse temprano. Entonces Sally le preguntó si estaba tratando de salir sin que Musette lo supiera, y si haría algo malo. El príncipe le respondió que por lo general no tenía ninguna razón para ocultarle lo que hace, pero se opondría rotundamente si le cuenta lo que tiene planeado hacer. Entonces las niñas se imaginaron que el príncipe haría algo divertido a espaldas de Musette. El tercer príncipe, muy motivado, exclamó un dicho que había escuchado: si conoces a tu enemigo y a ti mismo ganarás 100 batallas, y su plan consistía en una misión de reconocimiento para evaluar el territorio enemigo. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.